Buenas noches a todos y todas y bienvenidos a una nueva transmisión del programa Hablemos de Bibliotecas y Lectura, producido por Valle Coloret. Quiero agradecer la presencia de nuestros invitados de hoy. Como sabemos, en las últimas semanas se ha iniciado un debate sobre las diversas iniciativas de lectura propuestas por bibliotecas, espacios culturales y mediadores de lectura a través de los medios digitales. Debido al actual contexto de pandemia que todos sabemos que estamos viviendo, y aquí viene la pregunta que va a abrir todo el conversatorio de hoy. ¿Cuánto sabemos realmente sobre derechos de autor? ¿En qué casos podemos reproducir las obras? En esta oportunidad tenemos la dicha de tener a personajes muy importantes, como Micaela Chirif. Ella es escritora, escribe libros para niños, licenciada en filosofía por la Universidad Católica, tiene un máster de libros y literatura infantil en la Autónoma de Barcelona. Tenemos a Daniela Alcalde, licenciada en educación con especialización en lengua y literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También cuenta con un máster en libros y literatura infantil y juvenil por la Autónoma de Barcelona, y Jorge Córdoba, quien es abogado y magíster en Derecho de Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad de Castilla, en La Mancha, y en Derecho de la Propiedad Industrial por la Universidad de Buenos Aires. Ellos nos explicarán el día de hoy sobre el tratamiento de los derechos de autor en el sector editorial y también de qué formas podemos nosotros, desde el lado público, seguir fomentando la lectura sin infringir los derechos de autor. Y la idea es que hoy día podamos en este conversatorio presentar propuestas, llegar a acuerdos y unirnos más como ecosistema del libro y la lectura. Les doy la bienvenida. Por favor, preséntense, saluden si desean. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Hola Isabel, gracias por organizar esto. La verdad, hacía falta tener conversaciones entre todos los actores involucrados en la cadena del libro. Yo creo que es importante que nos empecemos a reunir más. Sí, gracias Isabel. Bueno, buenas noches a todos. Igual muy agradecida con la invitación. Creo que este espacio es realmente necesario y bueno, espero que que en la transmisión se estén conectando muchas más personas que son parte también de la cadena del libro, ¿no? Sí, igualmente, muchas gracias por la invitación y dispuesto a conversar un poco sobre un tema tan importante como es el derecho de los autores, el conocer nuestros derechos, cuándo estamos infringiendo posiblemente algún derecho ajeno y, en fin, absolver todas sus dudas en el transcurso de esta transmisión. Sí, muchas gracias a ustedes. Para iniciar, consideramos muy importante que primero nos cuenten sobre los procesos de creación de una obra. Sentimos que esto es vital para que todos los que nos están viendo y los que nos vean a futuro puedan comprender por qué es tan importante que hablemos de estos temas hoy en día. Bueno, habíamos conversado un poco de eso hace un momento. Nos vamos a centrar ahora en libros para niños, ¿no es cierto? Que Daniela es editora de niños, yo soy escritora de niños, y que creo que debe ser de lo que más se ha compartido en redes en estos momentos, porque justamente la situación de encierro nos ha afectado a todos, pero a los niños creo que de manera particular, ¿no es cierto? Tanto en su acceso a los libros como en su acceso a la escuela, etcétera. Eh, Quería hablar de entrada de cómo nace un libro, ¿no es cierto? Y un poco del proceso, del largo proceso que a veces tiene un libro para llegar a constituirse como tal, o de una obra, a llegar hasta que llega el editor, ¿no es cierto? Y pasa luego a convertirse en un libro, porque a veces no tenemos mucha conciencia y como que vemos el libro listo y no tenemos muchos antecedentes sobre cómo llegó hasta ahí, de qué manera se hizo, ¿no? Muchas veces desde que surge la idea de un libro o la idea de una obra, es que me cuesta decir obra porque me parece como una cosa demasiado grande, pero como la idea para hacer un libro hasta que ese toma forma, se escribe, se ilustra, etcétera, pasa un tiempo largo. A veces me ha pasado de que la gente piense que como los textos de un libro para niños son breves, ¿no es cierto? Es algo que que se hace en una tarde y se acabó, ¿no? O que uno se siente, escribe y ya está, ¿no? Alguna vez me han llamado para que escriba como un cuento y se los mande, más o menos como que sobre el pucho, ¿no? Y eso no es así, ¿no? O sea, desde que, digamos, ideas
uno tiene todo el tiempo ideas para escribir un libro, ¿no? O sea, te viene una idea, ay, mira, esto sería una bonita idea, ay, mira, claro, pero de ahí a que tú seleccionas una idea, y una idea no es un libro, ¿no? Una idea no es un texto. O sea, una idea tiene que trabajarse, a veces mucho tiempo, para llegar a formar un libro. Entonces, ese texto breve muchas veces que el lector recibe ha pasado por innumerables correcciones, por innumerables versiones, por innumerables pruebas que han sido descartadas porque esa no era la manera, porque esa no era la vía, porque así no. Incluso en los libros que tienen muy poquito texto y mucha imagen a veces, para llegar a ese poquito texto y que ese poquito texto realmente constituya una historia, se arme, se estructure, toma tiempo y toma trabajo. Entonces, eso para como una manera de entrar en el tema y para decir que el libro, la obra, el libro, la ilustración, la escritura, son producto del trabajo de personas, ¿no? Que muchas veces no asumimos la escritura, por ejemplo, como un trabajo. Y es un trabajo que toma esfuerzo, que toma tiempo, etcétera. Cuando uno finalmente tiene un texto que ha corregido hasta el agotamiento, créanme, a veces, muchísimas veces, llega a una editorial, ¿no? Y bueno, ese es un proceso que les puede, en algunos casos, como a veces nuestra industria editorial todavía es pequeña, ¿no? Y a veces hay muchos autores que trabajan con los ilustradores por su cuenta, ¿no? Pero digamos, lo formal normalmente es que ya ese proceso de ilustración se dé de la mano de la editorial, ¿no? Y todos esos son pasos previos para tener un libro. A veces desde que nace la idea en la cabeza del libro hasta que el libro está listo puede pasar 1 año, 2, 3 años, ¿no? Entonces, y todos esos son años de trabajo que se invierten para tener el mejor libro posible para un lector, ¿no? Entonces, de repente Daniela les puede explicar un poquito, eso es como muy rápidamente, pero que Daniela les puede explicar un poquito de cómo es el proceso una vez que un texto llega a una editorial, ¿no? Sí, bueno, como dice Micaela, detrás de un libro, ¿no? Hay muchísimo trabajo. Primero en el proceso creativo de la obra, como ya lo ha mencionado Micaela, y luego en el proceso editorial también, ¿no? Estamos involucrados en esto, son procesos que pueden durar meses o a veces se pueden extender hasta 1 año, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Cada proyecto tiene tiempos distintos y también naturalezas distintas. Eh, pues primero hay un trabajo directo con el editor, nosotros somos quienes coordinamos el proceso y quienes de alguna forma pensamos cómo queremos que esta obra se convierta en libro, qué tipo de libro queremos que sea, cómo queremos que se vea este libro, ¿no? A quiénes va a ir dirigido y bueno, digamos, qué caminos esperamos para él. Ahora, en este proceso también hay un proceso de revisión constante y trabajo con el autor. Trabajamos de la mano con los correctores, trabajamos de la mano con los diseñadores y trabajamos con los ilustradores, ¿no? Al menos en el tema de libros ilustrados. A veces, si el libro requiere fotografías, también va a haber un trabajo con fotógrafos o de investigación en bancos de fotografía. Entonces, hay mucho trabajo detrás. Ahora, no solamente somos los que estamos involucrados directamente en el proceso editorial, sino que también están quienes forman parte de la editorial en sí, como por ejemplo el personal de ventas, que se encarga de ubicar o de mover el libro ya para que se pueda llegar a los puntos de venta como librerías o distribuidoras o ferias, por ejemplo. Están también el personal de almacén, la parte administrativa, la parte logística, que son los que hacen viable justamente que se puedan llevar a cabo estas ventas y que los libros puedan llegar a los puntos de venta. Eh, no solamente, ahora ya estamos hablando del libro ya hecho, pero antes de esto el libro tuvo que pasar por una imprenta. Y en la imprenta también hay todo un personal que justamente es quien trabaja para que nosotros podamos convertir esta obra en un libro, que al final este libro sea un objeto, ¿no? Un objeto, algo físico, algo tangible. Eh,
Luego también están como parte de esta cadena ya los libreros, ¿no? Los distribuidores, que son quienes acercan al final el libro al consumidor. Y bueno, obviamente ahí es donde ya entra la labor de los mediadores, bibliotecólogos, mediadores de lectura, docentes, que son quienes son como que el punto intermedio, ¿no? Entre el lector, los niños, en este caso sobre todo los niños, y el libro, ¿no? Entonces, como verán, es una cadena bastante larga, la cadena del libro, y creo que es importante tomar conocimiento y tomar conciencia de ello, porque cuando compramos un libro no solamente estamos comprando un objeto, sino también hay que tomar conciencia de que este objeto es el resultado del trabajo de toda esta cadena y a la vez, por ejemplo, la piratería, por ejemplo, afecta el trabajo de todos estos agentes que formamos parte de la cadena del libro, ¿no? Sí, como conversábamos anteriormente, era importante mencionarlo antes de que iniciáramos el tema legal y comentar sobre los derechos de autor, porque a menudo no se tiene conciencia del trabajo que hay detrás de la elaboración de una obra y posteriormente de un libro como tal, ¿no? Entonces, ahora quisiéramos ver un poco más sobre el tema del marco legal de los derechos de autor, ya que a menudo por desconocimiento o falta de pronto acceso a este tipo de informaciones, hemos cometido de pronto error sin querer en el tema de poder hacer transmisiones en vivo, compartir PDFs de libros, llamadas telefónicas narrando los cuentos, enviar audios, etcétera. Lo hemos pasado y sabemos que gracias a todo esto, hemos podido tener este conversatorio de hoy que nos va a permitir ampliar un poco más nuestros conocimientos en torno a derechos de autor, pero sobre todo pensar de qué manera podemos seguir promoviendo la lectura sin afectar los derechos de autor, que ya escuchamos tanto a Daniela como a Micaela, que es muy importante porque este trabajo viene de muchas personas y también tenemos que considerar ello cada vez que hacemos este tipo de cosas. Um, Jorge, te invitamos a que por favor nos cuentes un poco sobre el marco legal de los derechos de autor con de pronto palabras muy sencillas para que todos podamos comprender y lo tengamos como mucho más claro este tema. Sí, muchas gracias, Isabel. Eh, Partiste de una pregunta importante, ¿no? O sea, ¿qué tanto conocemos del derecho de autor? Eh, difícil contestar esa pregunta. Vamos a tratar de dar algunas aproximaciones en este conversatorio de cómo está la realidad del derecho de autor en el Perú, cuál es el marco normativo que tenemos, cómo podemos proteger las obras, cuándo saber que estamos ante una infracción al derecho de autor, qué excepciones tiene el derecho de autor para poder usar libremente las obras, qué alternativas tengo yo para poder usar las obras sin tener alguna consecuencia legal. Bueno, empezaremos primero por lo básico. Nosotros en nuestro país tenemos, afortunadamente, una de las leyes de derecho de autor más desarrolladas de la región, ¿no? A pesar que ya esta ley tiene sus años. Esta ley fue emitida en el año 96. Sin embargo, fue pionera en la región en cuanto a ciertas formas de uso que en su momento no eran contempladas por otras legislaciones, como por ejemplo el uso que nosotros hemos visto intensificado debido a la situación actual, como es el uso de obras en Internet, ¿no? Este es el decreto legislativo 822, es la ley sobre el derecho de autor que nos da nuestro marco de actuación, nuestro marco de desenvolvimiento dentro de esta rama. Y es importante que la conozcamos, ¿no? Y es importante que la conozcamos porque ya sea como creadores o ya sea como usuarios de obras, pues tenemos que conocer los derechos que se le han dado a los creadores, cuáles son las excepciones y qué tipo de usos me está permitido, pues, hacer de las obras. Como bien dijo Micaela, pues las obras, pues independientemente del volumen que pueda tener una obra o del público al cual esté destinado, pues las obras son protegidas todos por igual, todas las obras protegidas por igual, ¿no? Para que sea protegida por el derecho de autor, basta que una creación sea
personal y original. ¿Ya? Yo puedo crear una obra en una hoja de papel, ¿no? Puedo hacer un poema, puedo hacer una narración, y esta obra, esta creación que he hecho en una hoja de papel pequeña, va a ser ya protegida por el derecho de autor. Me va a convertir a mí en creador. Y obras hay variadas, ¿no? Las obras, dentro de las obras literarias también hay diferentes géneros, ¿no? Sin importar el mérito de una obra, por el solo hecho de ser personal y original, va a ser de otras corrientes del derecho de autor, como por ejemplo la que se aplica en Estados Unidos. En el Perú solamente los seres humanos podemos ser creadores de obras y por lo tanto autores, ¿no? No pueden ser considerados autores las empresas, las instituciones, las asociaciones, las universidades, etcétera, ¿no? Los centros de trabajo, no. Solamente nosotros los seres humanos podemos tener la calidad de autores. Y son originales porque para que sean consideradas obras tienen que tener el mínimo de la impronta de la personalidad del autor. O sea, si esta obra, esta creación tiene un mínimo de la impronta de la personalidad del creador o de su individualidad o de su sello personal, entonces va a tener o va a ser objeto de protección por el derecho de autor. Y por lo tanto, el creador va a ser sujeto de una serie de derechos o una serie de facultades, tanto de orden moral como de orden patrimonial, ¿no? Y acá me detengo un rato antes de entrar en estos derechos. Micaela señaló algo interesante, las ideas. Las ideas, por ejemplo, no son protegidas por el derecho de autor, porque todavía no son obras, ¿no? Las meras ideas abstractas, no son obras porque todavía no se han materializado en una creación, ¿ya? Las ideas son libres. Cuando yo materializo esa idea en una creación literaria o en una creación artística, recién voy a poder hablar de una obra. Entonces, no son protegidas las ideas y no son protegidas aquellos datos o aquellos hechos o aquellos procedimientos que carezcan de originalidad, ¿no? Porque como dije hace un rato, el elemento central que va a definir qué es una obra, de qué no lo es que esta obra o es que esta creación sea original. Entonces, una vez que mi creación es original, yo voy a hacer como autor, a pesar que mi obra es pequeña en una sola hoja de papel, voy a ser titular de derechos morales y derechos patrimoniales. Empecemos por los derechos morales, porque así como soy autor, todo el resto del público, todos los demás, van a tener que respetar esos derechos míos. Van a tener que respetar, en primer lugar, mis derechos morales. Y estos derechos morales, que son inherentes a la persona del autor, ¿ya? Que son inherentes a la persona del autor, nacen con el autor y se vuelven, ¿ya? Infinitos. Así el autor fallezca, así el autor haya dejado de existir, estos derechos van a continuar existiendo. Dentro de los derechos morales me voy a referir a dos en particular. El primero y más importante por la trascendencia que tiene es el derecho de paternidad, que implica que siempre que voy a usar una obra ajena, yo tengo que nombrar al creador de esta obra. Tengo que hacer referencia al autor de esta obra, ¿ya? Tengo que señalar su nombre, tengo que señalar su seudónimo y si la obra ha sido publicada en forma anónima, tengo que indicar esta situación. De no hacerlo, estaría infringiendo el derecho moral de paternidad del autor, ¿ya? ¿Cómo infringo el derecho de paternidad del autor? De varias formas. Por ejemplo, si yo me atribuyo a una obra ajena, cometo un plagio, ¿no? Y el plagio hemos visto que es bastante usual. Políticos, personalidades, académicos, incluso vemos que tanto en el Perú como en el extranjero están involucrados en sus tesis, que es donde generalmente se comete esto, involucrados en temas de plagio.
¿Qué derecho han vulnerado estas personas cuando se comete un plagio o cuando agarran una obra ajena y la hacen pasar por propia? El derecho de paternidad, porque no estoy respetando la autoría de un tercero. Otro derecho importante es el derecho de integridad. La obra tiene que llegar al público tal cual la creó el autor. Ninguna persona, ni siquiera quien ha obtenido los derechos patrimoniales, como puede ser el editor, puede modificar, alterar o destruir la obra en cualquier sentido. La obra le pertenece al creador y como tal tiene que llegar al lector. Nadie puede modificar o alterar en lo más mínimo la obra porque si no estaría infringiendo un derecho moral. Y estos derechos morales tienen la característica de ser irrenunciables. O sea, ni siquiera el propio autor puede desprenderse de estos derechos. Ni siquiera yo puedo renunciar a mi derecho de paternidad en favor de otra persona. Ni siquiera yo puedo consentir que mi obra se esté alterando o modificando de alguna forma. Y paralelamente a los derechos morales que son inherentes a la persona, que son propios del autor, existen otros derechos u otro grupo de derechos que son denominados los derechos patrimoniales. Y están en relación, pues, a lo que señalaba Daniela. Los derechos patrimoniales son aquellos derechos de contenido económico, ya no personales, sino de contenido económico, porque son aquellos tipos de aquellos derechos o facultades que permiten al autor vivir de la explotación de sus obras o que permiten a terceros explotar las obras. ¿Qué derechos están dentro de estas facultades de orden patrimonial? Esto lo habíamos conversado. El derecho, hace un rato, el derecho de reproducción, por ejemplo. El derecho de reproducción es el primer derecho patrimonial, que implica que el autor puede autorizar o prohibir que se realicen fijaciones y copias de su obra. ¿Ya? Esto lo veíamos fácilmente en el ámbito analógico. Las obras literarias que nosotros veíamos pirateadas en las esquinas habían sido reproducidas sin autorización del titular del derecho de autor. Entonces, para realizar cualquier tipo de copia, ya sea una fotocopia, ya sea un escaneado, ya sea el subir esta obra en la memoria de una computadora, fijarla en una red social, etcétera, constituye un acto de reproducción. Y la norma general señala que para realizar yo este acto de reproducción tengo que pedir una autorización al autor o al titular del derecho de autor. Luego de este derecho está el derecho de comunicación pública, que consiste en hacer llegar la obra al público sin que exista una reproducción, una distribución de ejemplares. ¿Cómo hago llegar una obra al público? En el Internet yo no tengo ejemplares físicos. En el Internet yo tengo acceso a la obra que ha reproducido en un servidor una persona, ¿ya? Sin que exista un ejemplar físico. La puedo ver desde mi ordenador o desde mi computadora para hablar más como nosotros. Entonces, peruanos. El ordenador suena muy español. Sí. Entonces, aunque así está en la ley, ¿eh? Está ordenador. Entonces, cuando yo tengo acceso a la obra en una computadora o a través de la televisión o en la red social YouTube o en la radio, etcétera, estoy realizando un acto de comunicación al público. Y este acto de comunicación al público también requiere de una autorización del autor. El tercer gran derecho patrimonial es el derecho de distribución, que ahí sí implica que yo realice la entrega de ejemplares físicos, ¿no? Si yo voy a realizar
una venta de un ejemplar físico de la obra, necesito la autorización del titular del derecho de autor. Si voy a realizar un préstamo público de esta obra o de estas obras, necesitaría una autorización del titular. ¿Ya? Hay otros derechos patrimoniales, está el derecho de transformación, por ejemplo, que implica que si yo voy a realizar una adaptación o una traducción de una obra, también tengo que pedirle autorización al autor. Por ejemplo, en el caso de La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, se ha tenido que pedir autorización a Vargas Llosa o a su editorial para que realicen la película. Es un acto de adaptación, ¿no? O si voy a realizar la traducción de un autor de habla inglesa al español, voy a tener que pedirle la autorización al autor del habla inglesa. ¿Qué quiere decir ello? Que toda forma de uso de la obra va a requerir, por regla general, de una autorización del autor. Eso es lo que tenemos que tener presente y como premisa central. Siempre que voy a utilizar una obra, se debería pedir permiso al autor. Pero como esta regla general, esta norma general, colisiona con ciertos derechos fundamentales, como por ejemplo, también han incluido dentro de las normas algunas excepciones al derecho de autor. ¿Qué significan las excepciones al derecho de autor? Que si bien en principio yo tendría que pedirle una autorización al autor, por ley yo puedo realizar ciertos usos considerados libres sin que le tenga que pedir esta autorización, porque de lo contrario estaría limitando el derecho a la educación o el acceso a la cultura por parte de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que así como existe una regla general, existen ciertas excepciones al derecho de autor que son las que están establecidas en la ley. Para saber si el uso que le estoy dando a la obra es el que es libre, yo tengo que ir pues a la ley sobre derecho de autor. Y la ley sobre derecho de autor ha establecido una serie de excepciones. Pero como comentábamos antes del inicio de este evento entre Daniela, Micaela e Isabel, es que a veces la ley de derecho de autor, por más buena que sea, no es perfecta. Existen ciertos usos que nosotros vemos en la actualidad que pareciera que no están enmarcados en la ley de derechos de autor. ¿Por qué? Porque la ley de derecho de autor ha introducido excepciones que resultan muy acordes con la actividad educativa, por ejemplo, pero que en el ámbito de las bibliotecas tal vez no resulten tan buenas como podrían ser. Y alguna razón debe existir. Así, por ejemplo, en el ámbito educativo, yo puedo, institución educativa, realizar la copia parcial de una obra literaria, ¿no? De un libro, para que mis alumnos lo puedan estudiar, puedan profundizar los temas del sílabus y puedan rendir exámenes. Y esto es perfectamente válido. No le tengo que pedir autorización a nadie, siempre y cuando él no lucre con esa actividad. Y puedo realizar actos de comunicación pública. Estas mismas lecturas yo las puedo colgar en el intranet o las puedo colgar en la página web, siempre y cuando solamente los alumnos puedan tener acceso a esta obra para fines académicos. O incluso puedo hacer uso de la red social Facebook si es que se cuelga esta obra en un grupo cerrado. O puedo usar YouTube si es que puedo delimitar que nadie entre a estas obras, sino solamente los alumnos y el personal del colegio, de la universidad o del instituto. Entonces, en el ámbito académico sí está delimitado. En el ámbito personal, yo como
persona natural, un ser humano, un ciudadano, puedo fotocopiar parcialmente un libro también para mi uso exclusivamente personal, o un artículo completo de un libro aparecido en una revista, pero nada más, siempre y cuando sea para mi uso exclusivamente personal. ¿Y qué sucede en el caso de las bibliotecas? En el caso de las bibliotecas, la ley le ha concedido dos excepciones. La primera excepción es la evidente. Las bibliotecas pueden prestar ejemplares de libros, ¿ya? Siempre y cuando esta biblioteca no tenga un ánimo de lucro. O sea, mientras esta biblioteca no tenga un ánimo de lucro, puede prestar públicamente ejemplares de libros. Y la segunda excepción es una dirigida no al público, sino a salvaguardar el patrimonio de la biblioteca, vale decir, los libros. Yo puedo, biblioteca, fotocopiar el ejemplar de un libro, ¿ya? Y ahí estamos hablando del ejemplar de un libro, cuando este libro se ha perdido. O cuando quiera preservar el libro, el ejemplar del libro, ¿ya? Siendo que este ya se encuentra deteriorado o en riesgo. Lo que no puedo hacer es, si sigo teniendo este ejemplar original del libro, ya lo que no puedo hacer es, una vez que lo fotocopié, prestar los dos. O sea, no puedo prestar, tengo que tenerlo ahí como una copia de seguridad. Y nada más. Ahí acabó el tema de las excepciones. Para el ámbito únicamente de la biblioteca. Entonces comentábamos ahí, ya, pero la situación actual, ¿no? Ha reforzado la idea de que las bibliotecas, pues, no solamente pueden ser estos espacios físicos, sino que tienen que ya migrar a espacios virtuales en los cuales el público acceda a las bibliotecas y pueda encontrar libros a su disposición. Y acá la pregunta central es, ¿esto es lícito o es ilícito? ¿Hasta cuándo puede ser lícito y cuándo ya empieza a ser ilícito? Claro. Y acá pues hay que tener algunas consideraciones. Primero, el tema de que los derechos patrimoniales, partamos de eso, no son infinitos. Los derechos patrimoniales de los autores tienen un tiempo de duración. Y este tiempo de duración es de 70 años, ¿no? La regla general dice 70 años después de la muerte del autor. ¿Ya? Quiere decir que si un autor falleció, por ejemplo, hasta 1949, ¿no? Yo soy malo en matemática, pero bueno, el plazo de 70 años empieza desde el 1 de enero del año siguiente, ya quiere decir desde 1950. Pasan 70 años, justamente estamos en el año 2020. Esas obras de 1950 hacia atrás, ya, o de 1949 hacia atrás, perdón, ya se encuentran en el dominio público. ¿Qué quiere decir eso? Que esas obras ya pueden ser digitalizadas y ya pueden ser puestas a disposición del público en Internet. Claro, pero ahí me dirán, oye, pero estamos hablando de obras de hace 70, cuyo autor falleció hace 70 años. Están bien los clásicos, están bien las obras de dominio público, pero las bibliotecas no solamente se nutren de autores pues ya fallecidos, autores ya que tienen ciertos años de fallecidos. O sea, yo también quiero tener obras actuales. Puedo, con las normas del derecho de autor, digitalizar mi colección de obras de autores más recientes, vivos o que hayan fallecido hace poco, como Gabriel García Márquez, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de pedir autorización de los titulares, de los autores o de quien ejerza pues la titularidad del derecho. Y ahí la respuesta es
Depende. Y lamentablemente, volvemos a aplicar ahí sí la regla general. Si yo voy a realizar un acto de puesta a disposición de una obra en una biblioteca virtual, yo ahí sí voy a tener, de una obra que está en dominio privado, yo ahí sí voy a tener que pedir autorización. ¿A quién? ¿Al autor o al titular del derecho de autor? Porque sin esta autorización estaría infringiendo justamente el derecho de distribución, perdón, el derecho de comunicación al público, porque es una biblioteca virtual que habíamos señalado al principio. ¿Ya? O sea, estaría infringiendo este derecho de comunicación al público y de reproducción también, porque para que yo lo ponga en una biblioteca virtual, previamente lo he tenido que digitalizar. ¿Qué otras alternativas existen? Bueno, hay una alternativa que es poco utilizada, se da más en el ámbito científico, que son aquellas obras que están bajo las licencias Creative Commons. ¿Qué son las licencias Creative Commons o las licencias de uso libre? Son un tipo de licencias que otorgan los propios autores cuando no quieren que sus obras les generen ingresos, sino más bien su intención es que sus obras sean difundidas, o estén al alcance de todos. Generalmente se da en las tesis o en algunas obras de investigación. Volvamos al pedazo de papel que yo he escrito. O sea, yo tengo este pedazo de papel en el cual pues escribí una obra breve y la verdad es que no me interesa tener pues una regalía, sino que me interesa que el público acceda al conocimiento o acceda al poema o acceda a la obra que he escrito. Entonces yo puedo poner esta obra en internet bajo una de estas licencias mediante las cuales yo autorizo que su uso sea libre, siempre y cuando se respete mi autoría. Entonces, estas obras pueden entrar en las colecciones de una biblioteca porque ya está brindada la autorización. La otra posibilidad, volviendo más al esquema anterior, es que se obtengan licencias de personas o de instituciones que manejan estos derechos. ¿Qué pasa si no tengo estas autorizaciones? En nuestra legislación del derecho de autor, las excepciones son solamente las que están establecidas en la ley. No hay más. Si nos fuéramos a Estados Unidos, quizá podríamos hablar de que el tema es un poco más discutible. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, como en todos los países anglosajones, las excepciones al derecho de autor no son las que están expresamente establecidas en la ley. La ley te ha dado en estos países una serie de parámetros para que se consideren de uso libre o de uso justo. Ellos le llaman el fair use. En nuestro país, que tiene una tradición más conservadora, una tradición más europea del derecho de autor, solamente las excepciones son las que están en la ley. Si no están en la ley, entonces se tiene que pedir autorización. Y ahí viene pues la respuesta a muchas preguntas, ¿no? O sea, si esto está, ¿qué debo considerar para saber si mi uso está autorizado o no está autorizado? Es revisando la ley. Hay algunas formas que sí pueden ser utilizadas y que no están muy difundidas, por ejemplo, la excepción de cita, que va más allá del tema de las bibliotecas virtuales, sino al uso o libre difusión de las obras. Muchos de nosotros recordamos las citas, pues, en el ámbito, sobre todo, académico, en el ámbito universitario, porque cuando hacíamos nuestros trabajos en la universidad, pues lo que hacíamos era, pues, recorrer una serie de libros de la biblioteca y sacar una serie de libros y, bueno, comenzar a hacer el trabajo y citar autores que reforzaban nuestra posición o que nos ayudaban en el desarrollo de nuestro trabajo. Esa misma cita que nosotros hacíamos en nuestros trabajos, nosotros la podemos utilizar
Por ejemplo, cuando vamos a presentar una obra. Si vamos a presentar una Jorge, obra, sí. perdona que te interrumpa. Ha sido como bastante amplio y claro todo lo que nos mencionabas. Ahora, ¿te parece si pasamos como a preguntas muy específicas que ayudarían a las personas que nos están viendo un Ujú. poco al tema de cómo nosotros podemos seguir promocionando la lectura sin atentar el tema de los derechos de autor? Como Perfecto. previamente habíamos estado Mm, conversando. Sí, dime, Dana. Sí, perdón, Daniela. sí, un poco a partir de lo que Jorge Ujú. ha comentado, tal vez me gustaría, tal vez precisar algunos detalles, un poco pensando en nuestra práctica, sobre lo que él ha dicho. A ver, igual él me corregirá a ver si estoy interpretando mal o estoy interpretando bien. Por ejemplo, cuando habla de los usos educativos, ¿no? De las licencias que se permiten en los entornos académicos, como la escuela o la universidad, hay que hacer mucho énfasis ahí en que lo que se permite es la copia parcial, es decir, fragmentos. O sea, de ninguna manera un docente puede escanear un libro completo, ¿no? Y decir y subirlo a su intranet. Y tampoco lo puede subir por capítulos, ¿no? Porque igual está afectando los derechos de autor, eso no es lícito. Cuando hablamos de copia parcial o de fragmentos, por ejemplo, se utiliza mucho en los exámenes. Cuando hacemos evaluaciones de comprensión de lectura o actividades de comprensión de lectura, generalmente trabajamos con fragmentos, ¿no? Puedo coger un fragmento de 100 años de soledad y a partir de eso elaboro unas preguntas. Puedo trabajar de repente con un fragmento, no sé, de la ciudad de los perros y a partir de eso trabajar una actividad de mediación, pero estamos hablando de fragmentos, no de ninguna manera de reproducción íntegra de la obra. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque ahí lo que se afecta, creo que en general, y cuando pensamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Puedo o no puedo? ¿No? Jorge ya nos ha dado muchas luces al respecto, pero tenemos que considerar que lo que estamos haciendo no afecta la explotación comercial de la obra, que es un derecho del autor. Creo que es una decisión muy personal, el decidir si esto va a ser de dominio público para que la gente no disfrute de mi obra, nada más de mi creación, o si quiero darle un valor de trabajo a esto que estoy haciendo, como mencionaba Micaela al inicio, tantas horas de trabajo, tantas horas de investigación, de dedicación, mirando libros, buscando ideas, procesándolo, y le quiero dar un pequeño valor, porque en realidad lo que se percibe por regalías es poco, lo que se gana en la industria editorial no es mucho. Entonces creo que eso ya es una decisión de cada uno, ¿no? Micaela va a comentar. Ujú. ¿Está apagado tu micrófono? Sí, estoy tratando. Micro. Ajá. Ahora sí. No, se volvió a apagar. Un segundo, algo está, sí. Ahora sí Ahora te sí. escuchamos. Sí, Eh, te escuchamos. una cosa que me parece importante, que es que el libro tiene un valor económico, no necesariamente porque un autor pretenda vivir de lo que produce, eso es muy raro, ¿no es cierto? O sea, en general los escritores ni los ilustradores vivimos de lo que producimos y tenemos que hacer otras cosas anexas para vivir, sino que más importante entender el valor del libro es para que el libro pueda seguir produciéndose. Es decir, ese valor hay un valor de trabajo, de horas de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, etcétera, pero hay un valor económico que tiene que ver con ese trabajo puesto ahí, pero también con insumos, con compras, con oficinas, ¿no es cierto? Con luz, con imprenta, con papel, con un montón de cosas. Ahora, ese valor económico se tiene que pagar en algún punto, ¿no es cierto? Si no lo paga el lector, ojalá lo pagara, como conversábamos hace un rato, el Estado, ¿no es cierto? ¿De qué manera lo puede pagar el Estado? Bueno, el Estado tiene varias maneras de pagar. Una de ellas es comprar libros para los planes lectores de los escolares, por ejemplo. Otra manera que tiene el Estado de pagarlo es tener bibliotecas públicas donde tengan, ¿no es cierto?, libros a disposición de los lectores. Sabemos que en nuestro país la función del Estado está limitada en ese sentido, ¿no es cierto? Las bibliotecas públicas, por más que sean un buen deseo, todavía no son una realidad de la manera en que deberían ser, y las compras del Estado, bueno, son otro tema, pero es un tema que también habría que conversar y discutir. Pero entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Termina pasando que los autores y los editores en general no solo no ganan mucho con sus libros, sino que tampoco su actividad es sostenible en el tiempo.
O sea, no se gana lo suficiente ni siquiera como para sostener el proceso del libro. O sea, evidentemente yo no vivo de los libros, doy talleres y tengo otros ingresos y hago otros trabajos. Y tengo suerte de tenerlos y de que esos otros trabajos me permitan tener tiempo suficiente para escribir. Pero ¿qué pasa con las personas que quieren dedicarse a escribir, que tienen talento para hacerlo, o que quieren dedicarse a ilustrar, que tienen talento para hacerlo, y no pueden porque simplemente la remuneración es tan baja que no hay manera de dedicarse profesionalmente a eso? ¿Qué pasa con el editor que dedica meses de trabajo, de esfuerzo, de oficina, de personal, de todo, para hacer un libro y luego el retorno económico no le permite ni siquiera pagar los gastos que ha demandado ese libro? Entonces, más que un afán de lucro, porque no nos vamos a hacer ricos con los libros, yo lo que creo que se entienda que es importante entender que hay un costo económico del libro, siquiera para que el libro pueda seguir funcionando y para que nuestra industria editorial, que es pequeña y que es frágil, pueda mejorar y pueda producir libros de mejor calidad y pueda ser más profesional cada vez. O sea, esa es la parte que a mí me parece que es fundamental, porque si el lector no paga y el Estado no paga, quienes terminamos asumiendo el costo económico del libro y subvencionando muchas veces el libro, somos los autores. Yo he pagado a veces imprenta, he pagado de mi bolsillo, ¿no es cierto?, investigaciones, etcétera, para libros, o los editores, ¿no es cierto?, que de pronto tienen que acortar el tiempo para hacer un libro, tienen que sacar libros que de pronto no están tan bien acabados o que pueden dedicarle menos tiempo, etcétera, o tienen que bajar la calidad del papel, o tienen que, etcétera. Entonces quiero que es importante entender que eso que de pronto nos parece como una satisfacción y un beneficio inmediato, tengo el libro y lo comparto con todo el mundo y le paso un PDF a todo el mundo y lo compartimos y lo contamos y todo, sí, bacán, o sea, es un beneficio inmediato, pero a largo plazo es perjudicial para todos, porque entonces, si no es sostenible como actividad económica, se van a dejar de producir libros. Y necesitamos buenos libros nacionales, necesitamos buenos libros de contenidos peruanos que no nos van a llegar de otros países. Nos llegan un montón de libros buenos, pero no nos llegan libros que hablen de nuestro país, que hablen de sus costumbres, que hablen de sus danzas, que hablen de sus escritores, que hablen de sus animales, de sus plantas, etc. Y necesitamos poder hacer esos libros y necesitamos que los niños tengan acceso a autores nacionales, que crezcan viendo que hay autores, que hay una literatura nacional para niños, y todo eso se pone en juego cuando el libro no se puede sostener económicamente. Y ahí sí creo que todos también, y por eso me parece tan importante tener esta reunión, que todos los que formamos parte de este ecosistema, desde el que escribe hasta el que lee, con toda la cadena que hay en medio, seamos conscientes de eso y encontremos formas de ser una cadena que funciona y sepamos que todos estamos del mismo lado, ¿no? Y que si hay que exigir al Estado ciertos cambios de prácticas, si hay que exigir al Estado que siga con los estímulos económicos, que los incremente, que haga bibliotecas, exijamos, ¿no es cierto? Que exijamos, por ejemplo, cuántas veces se montan bibliotecas públicas municipales, por ejemplo, en las que se invierte dinero en el edificio, en las sillas, en las mesas, en todo, y luego se piden los libros por donación. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si pago la silla, si pago la mesa, si pago el ladrillo, pero no pago los libros? Sin libros no hay biblioteca, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quería decir, ¿no? O sea, que no es ni siquiera un afán de lucro, es solamente una posibilidad de que esto sea sostenible a futuro y de que haya más gente que se pueda dedicar profesionalmente a una actividad que es esencial para nuestro desarrollo como país, como sociedad, etcétera, ¿no? Sí, justo como conversábamos anteriormente este tema y queríamos como resaltar muchísimo el hecho de que estamos atentando contra los derechos de reproducción y comunicación pública y todo lo que ya nos explicó Jorge, pero sobre todo que también no hemos considerado en ningún punto al momento de hacer una transmisión en vivo, de enviar narraciones por audios, de hacer lectura en voz alta mostrando el libro, no consideramos qué tanto afectábamos al sector editorial y en general al ecosistema del libro y la lectura. No sé si, Dana, quieres comentarnos un poco de qué forma nosotros, sin intención y sobre todo sin ánimos de lucro, hemos venido afectando y atentando contra estos derechos y sobre todo con el ecosistema del libro y la lectura que bien ya mencionaba Micaela. Sí, Isabel, en efecto, nosotros creo que estamos todos acá porque también tenemos como
tenemos claro el hecho de que estas iniciativas han sido quizás con la intención de darle acceso al libro, de democratizar la lectura, pero en efecto con las prácticas, como mencionabas, de reproducir pues el contenido de un libro por un audio. He visto videos donde se han digitalizado todas las ilustraciones de un libro y se ha leído todo el libro y eso está colgado en internet para libre acceso. Tenemos que entender que ese tipo de acciones afectan la explotación comercial del libro y al afectar la explotación comercial del libro, afectan a toda la cadena editorial de la que hablábamos al inicio. El sector editorial no es un sector, digamos, lo suficientemente fuerte como para no verse afectado por esta pandemia, por este nuevo contexto en el que estamos. De hecho, así como los mediadores de pronto se vieron afectados en sus labores, ¿no? Porque claro, ya no podían ir a las bibliotecas, ya no podían visitar, encontrarse con los lectores y hacer como siempre sus actividades de mediación con los libros en físico. De igual manera, el sector editorial también se ha visto seriamente afectado. Hemos tenido muchas semanas, incluso meses, de parálisis en cuanto al tema de ventas. Las librerías también estuvieron paralizadas. Recién esto se está reactivando, pero la reactivación es muy lenta. Es muy lenta y como decía Micaela, hay toda una inversión en todos estos procesos que hemos mencionado. Cuando se empieza a trabajar la edición de un libro, se tiene que contratar un corrector, el mismo editor, los costos de ilustración, los costos de diseño, los costos de imprenta. En la imprenta hay que comprar papel, las tintas, todos invertimos, tanto los libreros, ¿no? Las imprentas como las editoriales. Y justamente este tipo de crisis, ¿no? Ese tipo de situaciones nos afectan y ahora nos llevan a repensar también nuestro negocio. Y creo que como todos los negocios ahora hemos mirado hacia la parte digital. Entonces, si encontramos este tipo de contenidos de manera libre en la red, pues obviamente afectan la comercialización de nuestras obras porque a través de esos medios es también que nosotros queremos hacerlas llegar a a los lectores. Eh, entonces, creo que es importante, ¿no? Que se den estos espacios para poder conversar y llegar a puntos de diálogo, ¿no? Porque al fin y al cabo todos somos parte de este sector del libro, la lectura, y todos trabajamos por la cultura y por la difusión de la lectura en el país, ¿no? Porque todos somos necesarios, ¿no? O sea, los autores son imprescindibles porque ellos tienen las ideas, ¿no? La creación, pero digamos que si no hubiera editoriales tampoco no habría libros. Y si no habría libros, no habría tampoco mediadores. Si no habría mediadores, quizás estos libros no llegarían a muchas personas. Entonces, las bibliotecas son imprescindibles, los mediadores son imprescindibles. Entonces, todos nos unimos y creo que tenemos que llegar a puntos de diálogo, ¿no? De encuentro. Algo que conversábamos un poco antes de salir en vivo fue cómo encontrar la manera, ¿no es cierto? Quizás era menos notorio el compartir libros o el leer ciertos libros en redes en un contexto de normalidad, digamos, fuera antes de la pandemia, porque había una circulación de libro físico, ¿no es cierto? Y no había mucha competencia con respecto de las lecturas eventuales que se podían hacer en las redes, ¿no? Ahora el escenario ha cambiado porque de alguna manera esas lecturas están reemplazando al libro físico, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí afectan el trabajo editorial, etcétera, ¿no? Entonces, pensábamos un poco antes como para ir pensando en algunas soluciones sencillas y en las que todos podamos ponernos de acuerdo, por ejemplo, en dos cosas al momento de compartir una lectura, ¿no? Una de ellas podría ser, muchas veces se hace en centros culturales, en bibliotecas, en librerías, cuentacuentos, ¿no? Una tarde, una mañana, se convoca el sábado a las 10, el jueves a las 4, etcétera, y la gente va y escucha esa narración y ya está. Entonces, ¿por qué no trasladar de pronto esa condición de evento puntual a las lecturas que se hacen en línea, ¿no es cierto? El sábado a las 4 la biblioteca tal va a tener una lectura en línea de tal libro, ¿no? Entonces, quienes pueden conectarse, escuchan la lectura en vivo y luego esa lectura no tiene por qué quedar grabada a perpetuidad en esa página. Quizás como un registro pueden quedar algunos segundos, ¿no es cierto? Un minuto, una cosa breve, ¿no? Como registro de esa actividad que se hizo, pero no tiene por qué quedar
el contenido del libro grabado de manera permanente, por ejemplo, ¿no es cierto? Y accesible para siempre, ¿no? La otra cosa que comentábamos y que a nosotros y a los editoriales les podría ayudar es que cada vez que se va a leer una obra, un libro de alguien, se hable del autor, se hable del ilustrador, se mencione en otros libros, se mencione el editorial, ¿no es cierto? Entonces se ponga un poco en contexto el trabajo y las personas que están alrededor de la creación de ese libro. De manera que los lectores sean cada vez más conscientes que ese libro es el producto del trabajo de varias personas y de una editorial. No tiene que ser una cosa larga y pesadísima para un niño, ¿no? Pero decir, está el autor, está el ilustrador, lo ha editado tal, estas personas tienen otro libro juntos o no tienen otro libro, o hay esta cosa o hay aquello. Entonces, un pequeño contexto muy breve, pero que de alguna manera vaya también creando en la conciencia de los lectores ese vínculo con autores, con editoriales, ¿no es cierto? Y ese vínculo con el libro no solo como un objeto que está acá terminado, sino como el producto del trabajo de varias personas, ¿no? Entonces creo que esas dos, por ejemplo, podrían ser, ¿no? El compartir eventos puntuales y el hablar de las personas y instituciones y editoriales que están alrededor del libro, podrían ser, por ejemplo, dos puntos de encuentro. Uy, para... ¿Está todo bien? Esperemos unos segunditos a que Micaela se reconecte. Tuvo unos pequeños problemas de conexión. Eh, Mientras tanto, bueno, para que quede un poco más claro este tema, cuando hablábamos anteriormente de si atentábamos o no cuando realizamos un cuentacuentos, una narración en voz, una narración, una transmisión en vivo, compartimos audios, etcétera, estamos, para que nos quede claro, Jorge, estamos atentando contra el derecho de circulación de esta obra, ¿no es cierto? No podemos hacer este tipo de cosas. Sin embargo, proponíamos. ¿Te escucho, perdóname? Sí, no, era comunicación pública. Comunicación, perdón. Estamos Exacto, el atentando derecho de contra el comunicación. derecho de comunicación pública. Sin embargo, la idea tampoco es como cerrar a totalidad el hecho de que ya no vamos a poder compartir lecturas, porque sabemos bien que no todos en este país tienen acceso al libro y la lectura y es muy complicado que pues haya niños en diferentes regiones del Perú que sí puedan tener acceso al libro físico, que puedan tener acceso a plataformas virtuales donde puedan leer ebooks. Eso sabemos que no es nuestra realidad. Entonces, la idea también de este conversatorio era encontrar un punto medio. Ahí estás, Micaela, ¿volviste? Sí, perdón, colapsó mi máquina. Tuve que conectarme con mi teléfono. No te preocupes, no te preocupes. Justo estábamos comentando que la idea de este conversatorio era como encontrar un punto medio para que todos los que promovemos la lectura y tanto ustedes como el sector editorial y los que ven el tema de derechos de autor, ninguno de nosotros se ve afectado porque al final somos una línea y un ecosistema de libro y la lectura que intentamos siempre estar juntos, ¿no? Y no nos habíamos dado cuenta del daño que habíamos estado haciendo, pero tampoco pensamos en posibilidades antes de cómo poder hacerlo adecuadamente. Y justo lo que tú mencionabas, que era algo que veníamos como comentándolo antes de esta transmisión en vivo, que era de poder realizar un evento como lo hacíamos antes, ¿no? Como tú mencionas, antes organizábamos un evento, invitábamos a personas, venían niños, venían personas, lo hacíamos y no necesariamente grabábamos este evento y lo dejábamos público para todo el tiempo, simplemente lo compartíamos en un tiempo limitado que podríamos ahora pasarlo a la virtualidad, que sería la mejor manera de poder como compartir contenido sin atentar a los derechos de autor y sin tampoco afectar al sector editorial que tanto ustedes como nosotros nos hemos visto muy afectados en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y la otra propuesta que se había como conversado era de generar una especie de pequeña guía que permita que muchas personas que desconocen el uso de los derechos de autor, de cómo poder compartir, de cómo poder, lo que decía anteriormente Jorge, de si vamos a hacer, podemos compartir una reseña, si es para el sector educativo, podemos compartir tal cosa, o sea, las acepciones para nosotros desde el tema público y también qué tanto podemos hacer para contribuir a que, a que nosotros como ecosistema de libro de lectura sigamos en pie y podamos dar de pronto una sola voz para poder
Yo creo que lo ideal es que, como decía Micaela al inicio, el Estado se encargue de todo esto y estamos haciendo el conversatorio nosotros con todas las dificultades que pueda haberse, porque la única intención es que empecemos a conocer más del tema y podamos compartir las cosas adecuadamente, ¿no? Teniendo conciencia de lo difícil que es en nuestro país el acceso al libro y la lectura. Claro, yo creo que hay un punto que deberíamos considerar y es que pensar un poco qué prácticas teníamos antes de ese contexto. Y bueno, eran prácticas que no generaban problemas con los derechos de autor. Por ejemplo, hacer una narración, o sea, no se tenía que pedir permiso al autor o a la editorial porque hay un proceso de interpretación ahí. Podíamos hacer una sesión de lectura en voz alta, ¿no? Con nuestros niños de repente en nuestra sala de lectura y no por eso teníamos que pedirle un permiso a nadie. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que al tratar de pasar a estos entornos virtuales, el contenido permanece. Y por ejemplo, yo puedo prestarle mi libro a un niño y no hay problema, pero si yo escaneo el libro y se lo mando a ese niño, ese contenido ya queda de alguna forma en la red y se lo puede mandar a otro, y se lo puede mandar a otro, y se lo puede mandar a otro, y ahí sí hay una afectación a la explotación comercial de la obra, que es lo que habíamos mencionado hace rato. Entonces, lo mismo pasa con estas narraciones, ¿no? La narración queda grabada en internet, entonces, de alguna forma sí está afectando, igual con las lecturas. Entonces, yo creo que el punto, como mencionaba Micaela antes, es ver esto de la permanencia. En realidad, en mi opinión, no tendría por qué haber permanencia. Como decíamos antes, nos conectábamos todos a una hora, nos reuníamos para una narración, pues listo, a una hora se conectan. Si antes hacía mis sesiones de lectura, no sé, a las 10 de la mañana los martes, pues igual puedo hacer mi sesión de lectura, pero sin que quede grabada. Entonces, porque también entiendo que es diferente, digamos, hacer una narración de un cuento de Ribeiro que leer al mismo Ribeiro. O sea, es diferente y creo que ambas formas de mediación no se deberían perder, deberían mantener, deberían coexistir, pero la clave es que ese contenido no quede grabado. La clave es que no puedo escanear y, como les decía, armar un video y colgarlo en YouTube y dejarlo ahí pues a perpetuidad, ¿no? Porque eso sí está afectando seriamente, ¿no? Claro, Sí, el totalmente. tema es, solamente para complementar lo que han mencionado Daniela y Micaela, que parece súper importante, es encontrar el punto medio entre el interés del público ávido de la lectura y las editoriales o los titulares de las obras literarias. Eh, lo que mencionaba Daniela, hace un rato en el tema de cuál es el límite de las excepciones, ¿no? Hasta dónde yo puedo utilizar una obra basada en las excepciones. Y este límite es justamente el que no se afecte la normal explotación de la obra. Por ejemplo, por eso es que no se permite el fotocopiado del íntegro de un libro, ya, de un libro, porque eh, esto obviamente pues va a afectar que ese libro se continúe vendiendo en el mercado. Entonces, mientras yo no afecte la normal explotación de la obra, ese tema de los usos honrados, pues yo puedo realizar pues una reproducción tanto para uso personal como en el ámbito académico. Entonces, ¿hasta dónde puedo encontrar yo el punto medio? Basando en las excepciones que, como señalé hace un rato, pues son bastante restrictivas porque son únicamente las que están establecidas en la ley. Y ahí viene justamente lo que estaban comentando, del tema de estas exposiciones no grabadas, de estas exposiciones o relatos de obras literarias, pues como uno se ve, como eventos. Y existe en nuestra legislación, pues, la excepción de cita, ¿no? O sea, si yo voy a hacer un evento en el cual solamente voy a dedicarme a leer pasajes de un libro, o leer pasajes o un cuento íntegro, o los pasajes de un cuento, pues probablemente ese evento pueda ser considerado ilegal desde el punto de vista de la ley. Pero si yo hago un evento en el cual voy a hablar, por ejemplo, mencionó Daniela al caso de Ribeiro, si yo voy a hablar de Ribeiro, ¿ya? De las obras de Ribeiro, de la persona de Ribeiro, del legado de Ribeiro, yo ahí sí puedo, lícitamente, invocando el derecho de cita, leer fragmentos de su obra, ¿no? O Jorge, algunos títulos de su obra, pero porque están basados en ese entorno
justamente dentro del derecho de cita, ¿sí? Justo hay una pregunta con lo que acabas de mencionar, que la hace Sandy y nos menciona que lo que hablabas del que se puede compartir fragmentos de un libro comprado, mencionando la autoría, fuentes y que no pertenece al dominio público. ¿Cuál es el porcentaje permitido para bibliotecas? ¿Cuánto porcentaje de fragmentos podemos compartir? Siempre y cuando esté enmarcado dentro de este ámbito de la cita, Ujú. va a depender del tipo de obra. No, la ley no te señala un porcentaje. La ley no te dice dentro de la norma cuánto es lo que tiene que reproducirse. En el ámbito académico, ya cuando una institución va a realizar una fotocopia o el escaneado de una obra para repartirlo a sus alumnos, se habla de un 20%, de hasta un 20%, por usos y costumbres a nivel mundial, ¿ya? Dentro Ok. del ámbito de la cita no se dice tampoco cuánto es el máximo permitido. Se dice que la cita tiene que estar en relación con el fin que se persiga. ¿Ya? Eso es lo que dice, ya no la norma, sino lo ha dicho el propio Indecopi. El Ok. Indecopi ha dicho, si yo voy a realizar una cita, el porcentaje de la obra que voy a utilizar para la cita tiene que estar en relación con el fin que se persiga. Y siempre y cuando no afecte la normal explotación de la obra, que es el uso honrado, ¿no? Ahí no hay una medición y se va a tener que ver caso por caso. Si Ok. yo, en el caso que mencionaba Micaela, si yo voy a usar la cita, voy a usar un cuento o un texto de Ribeiro y lo voy a grabar también encima en una página web, probablemente sí esté afectando contra los usos honrados, ¿ya? Ok. Si lo dejo en un evento particular, en un evento en el que solo tienen acceso los que van y uso lo razonable, pues entonces ahí pues está dentro del ámbito de Ahora, aplicación de la Lo excepción. que, lo que yo entiendo con la cita me parece que se aplica más para un contexto académico o educativo que para compartir una narración de un cuento para niños, eh, porque me da la impresión de que la cita implica eso, en efecto, que esté haciendo un análisis de la obra de Ribeiro o que esté haciendo algún tipo de presentación sobre él, sobre su escritura, etcétera, y en medio de esa presentación encaja este fragmento como cita. ¿No? Pero si es un evento de lectura, de vamos a leer tal cuento, el formato de cita en realidad me parece que no se aplica, ¿no? Lo que pasa es que el O formato de sí. cita muchas veces lo hemos identificado con el ámbito académico, Ajá. pero la norma no restringe al ámbito académico. Ahora, si yo, por eso te señalaba, Micaela, si es que yo voy a ir simplemente digo, vamos a leer la obra de Ribeiro y no hago ninguna referencia adicional, ¿ya? Y desde que empieza el evento hasta el final, simplemente hago una narración de las obras de Ribeiro, probablemente ahí sí tenga problemas, porque me van a decir, oye, pero ¿esto en qué excepción encaja? Lo que estoy haciendo es simplemente un acto de comunicación pública. O sea, la cita tiene que estar dentro de un ámbito mayor, ¿ya? Si yo voy a hablar un poco de Ribeiro, puedo citar su obra y puedo hacer referencia a su obra. Si el evento es solamente es contar los textos de Ribeiro, pues ahí probablemente no esté dentro de una excepción. Y ojo que esto se viene aplicando desde hace un tiempo, por ejemplo, en eventos de cine, en eventos universitarios de proyecciones de películas, ya en donde, ya saliendo del ámbito literario, en donde se hace una crítica, pero primero hay un presentador de una obra, o sea, pongamos pues una obra cinematográfica X, y después se proyecta la película. Y ahí me van a decir, oye, esto está dentro de la excepción de cita porque yo quería hacer énfasis en la obra tal y para que se vea mi posición tengo que exhibir la obra. Entonces son salidas que alguna vez interpretó el Indecopi incluso en alguna resolución por ahí. Ok. Ujú. Gracias, Jorge. Para ya ir finalizando, quiero leer algunas de las preguntas que nos han dejado las personas que nos están viendo, que me parece que están muy interesantes. Acá hay una
Un momentito que me dicen que se ha caído la transmisión. A ver, pedimos disculpas del caso. Estas horas creo que son muy congestionadas para todos. Sí, son horas de bastante saturación de la red. Sí. Sí. Ok, bueno, ¿ya está? Perfecto, muchas gracias. Acá Flora Aleman pregunta, en el caso de una narración oral de un cuento, eh, o sea, de un cuento, dícese de la acción de contar un cuento sin el libro, ¿no? Pero imagino que se refiere a narrar lo que dice en el libro. ¿Eso también Ujú. es incurrir en algo que atenta contra los derechos patrimoniales? Hay un acto de comunicación pública. Ujú. Ok, y Es todo un acto, acto, es un acto de comunicación pública. Claro, ese sí es un acto que, si está fuera del ámbito de la excepción, sí debería requerir una autorización. Em, a menos que el cuento, como hemos dicho, esté en dominio público o se tenga una interpret, licencia de uso libre, exacto, del cuento. Lo ok, digo mucho porque a veces suena, a veces a los abogados nos dicen, ustedes son los malos de la película porque nos cuentan nos parece que el derecho fuera demasiado restrictivo. Pero claro, lo que sucede es que se tiene que encontrar el equilibrio entre el derecho de los autores, que como bien señaló Daniela, pues son los que tienen que autorizar el uso de su obra, del derecho de las personas que van a utilizar esta obra. Entonces, si no estamos en ese medio que ha dado la legislación, pues probablemente sí haya alguna infracción ahí. Como decíamos un poco hace un rato, para comentar un poquito, más que de apegarnos así como al 100% a la ley, que sabemos que en general en nuestro país no se va a perseguir a alguien por contar un cuento por Facebook, ¿no es cierto? O por YouTube, o por lo que sea, más que apegarnos como estrictamente a la ley y si no somos unos infractores espantosos, se trata de lo que decíamos hace un momento, ¿no? Todos formamos parte de esta cadena, entonces, ¿cómo hacemos para llegar a términos medios, ¿no es cierto?, a acuerdos que nos permitan que los libros se sigan difundiendo, que los mediadores y bibliotecarios sigan haciendo su trabajo de difusión, sigan llegando a los chicos a los que llegaban en vivo antes y que ahorita no pueden llegar, y al mismo tiempo las editoriales no se vean perjudicadas, ¿no? Y creo que eso que mencionábamos hace un rato podía ser un buen En una punto sociedad. medio, sobre todo porque la ley tampoco es tan Y ajustada Lo en que ha ese. hay un sucedido, lo que ha punto, sucedido en el ajá, Perú es que no, como les comentaba también antes del inicio de la transmisión, y lo mencionaste también tú, Micaela, en el Perú somos un mercado pequeño y un mercado en el cual el ámbito editorial como que ha estado bastante abandonado y no necesariamente por parte del Estado, sino también de las propias editoriales o de las propias personas que no han buscado pues una entidad o han buscado acercarse entre ellos justamente para que se logre lo que tú señalas. Eso no sucede en nuestro país. No hay una sociedad que represente dentro del derecho de autor a las editoriales y a donde puedan recurrir los usuarios, por ejemplo. Ya, como sí existe en España, como existe en Argentina, como existe en Colombia, como existe en México, como existe en Chile o en Brasil. O sea, no hay una sociedad como Cedro en donde se agrupe a las sociedades, más allá de la Cámara Peruana del Libro, que yo sé que existe, pero una sociedad que justamente se encargue de acercar o de tutelar pues el derecho de los autores y acercarlos a la sociedad. Eso no existe. Entonces, muchas veces se le carga todo al Estado, pero surge de los propios titulares el hecho de que vaya al Estado, ¿no? Asociados en una sociedad y que reclamen esta protección y esta difusión de los derechos de los autores. Y esta forma, cómo pueden usarse libremente las obras sin necesidad de pedirle autorización a los autores o acercando a los autores con estos usuarios. sí. Quiero leer otras de las cosas que comentaban aquí. Preguntan que si aún cuando mencionas al autor y el título del cuento que se ha contado, también es caer en algo erróneo. Bueno, se refieren, imagino, a si también estamos cayendo en infracción, ¿no? Hay, Sí, una, o hay un sea, aspecto se que está dijo cumpliendo Micaela. con el derecho moral, pero no el patrimonial, ¿no?
Claro. Ujú, Y tú señalaste algo como, interesante, no se persigue mucho a los, o sea, no, o sea, ese es un tema que está sí, consensuado. Quizás el autor está de acuerdo con eso, o sea, quizás no lo persigue, no lo denuncia, no lo hace público porque el mismo autor está de acuerdo con eso, ¿no? O sea, no hay, lo que falta es el vínculo o la prueba que realmente te diga que sí está de acuerdo. En nuestro país, yo les mencionaba antes, no hay procesos por estos hechos. A diferencia de lo que pasa con la música, a diferencia de lo que pasa con los audiovisuales, en el ámbito literario no verifican muchas infracciones de este caso porque probablemente el editorial o probablemente el autor esté muy de acuerdo en que se realicen este tipo de actos, ¿no? Entonces, únicamente falta pues este vínculo que nos permita confirmar esa ecuación, pero yo creo que sí, muchas veces estarían prestos a que se realicen estas actividades sin problema alguno. Claro, o sea, por ejemplo, justo lo que mencionaba Jorge, ¿no? O sea, tal vez si nos pegamos así totalmente a lo que dice la ley, en efecto, para un cuentacuentos o en efecto para una lectura en voz alta, se tendría que solicitar el permiso del autor o bien de quien ejerce los derechos del autor en representación de él. Pero por eso yo pensaba un poco seguir este patrón de cómo eran nuestras actividades de mediación antes de la pandemia, qué hacíamos y qué no hacíamos. Entonces, por ejemplo, ¿grabábamos nuestras sesiones de lectura en voz alta? No, no las grabábamos. Entonces, tranquilamente se puede seguir haciendo eso a través de estas plataformas digitales sin necesidad de que el video quede registrado en Facebook, sin necesidad de grabar un video y colgarlo en YouTube. No, creo que ese es el problema principal. El problema es la permanencia del material. Que se haga un cuentacuentos, creo que a la mayoría nos parece hermoso y efectivamente es una forma de acercar a los niños a la lectura y creo que difícilmente alguien se podría poner a ello, aunque podría hacerlo. Creo que difícilmente lo haríamos los que estamos en el sector. El problema es si persistimos en el deseo de que esto quede colgado en Internet, que eso creo que es la práctica que tiene que modificarse, ¿no? Y que creo que es algo que en lo que tenemos que seguir pensando. ¿y qué pasa, por ejemplo, con los clubes de lectura en los cuales se comparten tanto obras completas como fragmentos de estas obras, pero sin embargo son como lo que hablábamos hace un momento, grupos cerrados, ¿no? Tienes un club de lectura de 10 personas, esta semana se lee tal texto y se comparte esto, y lo que podríamos hacer en esos casos sería no permitir la descarga, ¿no? Como No tenerlo, permitir la descarga, ¿no? Que se como comparta tener, simplemente para lectura en línea y que esté disponible en el tiempo que dura el taller, pero que no sea que cada participante se pueda descargar ese escaneo y se lo lleve, porque entonces ahí sí estamos atentando seriamente, ¿no es cierto?, contra la producción del libro y su Ahora, utilización comercial. hay otro punto, es que creo que parte clave de las actividades de mediación es justamente generar este contacto entre el lector y el libro. Las actividades de narración, de lectura en voz alta, son justamente actividades de mediación, pero lo que se busca al final es que haya este contacto directo entre el libro y el lector. Entonces, en ese sentido, sí va a ser fundamental que para adaptarnos a este nuevo contexto se piense, sí, en la adquisición de licencias de lectura, en la medida que obviamente sea posible para cada biblioteca, para cada iniciativa, pero me parece que es fundamental que de repente el niño pueda solo acceder a algún libro, ¿no? Pero para eso sí se va a tener que hacer un pago, se va a tener que hacer una inversión, o bien se va a tener que buscar, justamente como había mencionado antes Jorge, las obras de dominio público, ¿no? Para que no se pierda también este momento de lectura personal, que es importante. Claro, muy porque a importante. veces nos olvidamos un poco de que se trata de eso, ¿no? Se trata de que el niño tenga acceso al libro y que su vínculo, es decir, la historia que narra un libro, el cuento, el argumento, tiene una importancia, pero eso no reemplaza al contacto directo con el libro y a la lectura personal de un niño de su libro. O sea, una cosa es que un niño se acostumbre a escuchar cuentos contados y otra cosa es que un niño se acerque a la lectura. Son dos procesos diferentes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, sí, como bien dice Daniela, no hay que olvidar que el fin último es que un niño entable una relación con el libro. Y claro, ahí
se necesita que el libro, o sea, que los niños tengan libro físico. Y en la medida de lo posible, poner a disposición de los niños el libro porque una cosa además es la lectura mediada y grupal y otra cosa es la lectura personal, ¿no es cierto? Y que uno agarra un libro y lee el niño solo, son cosas y experiencias bien distintas. Claro. Y Claro, es y muy distinta también la lectura en pantalla que la lectura en un libro físico con un formato, algo que uno agarra, se lleva a un sitio o a otro, también la experiencia es diferente. Quiero leer esta última pregunta y ya cerramos. Bueno, es más un comentario. De pronto no se ha dejado muy claro la intención de este conversatorio o tal vez las formas en las que ahora podemos encontrar un punto medio entre respetar los derechos de autor y seguir promocionando la lectura, ¿no? Que ya si bien mencionábamos, podíamos hacer un evento y donde podíamos transmitir, pero no necesariamente, digamos, no debería quedar registro de este evento permanentemente. Y si queremos seguir difundiendo, podemos realizar otro evento, tratar de convocar a las personas que no tienen acceso y continuar de esta manera, o tener un club privado, un grupo privado en el cual se comparte una lectura, no se permite la descarga y aún así se sigue promoviendo la lectura en estos medios, porque si bien sabemos, aquellas personas que antes no compraban libros porque no tenían los recursos, en estos momentos de pandemia, pues con menos razón van a comprar libros. Eso tiene todo el sentido posible, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos una persona que nos comenta, este es lo voy a leer, esta es solo una parte de las aristas de esa problemática. Están queriendo regular la producción personal. Cada uno puede emitir por su cuenta la producción intelectual de la que haya creado cierta autoría. Ejemplo, las canciones que podemos reproducir en nuestros perfiles en modo de karaoke no estamos generando lucro ni ingresos sobre ello. Estamos incluso promocionando el tema y el autor porque nos agrada. En la bibliotecología seguimos pautas para los talleres, se menciona el autor, por supuesto, y hasta dónde pueden encontrar el libro. Tampoco se han considerado el hecho de la nueva producción y creación de los que emiten un nuevo producto, entiéndase como narración, mediación, teatro, representación, gráficos, etc. Ese nuevo producto, si bien está basado en una fuente, es un nuevo producto, por lo tanto, el emisor es dueño de esa producción. En todos los casos, los autores o los que Bajo ningún concepto. o los que usemos, podemos realizar un convenio este periodo para promocionar su creación con una nueva creación. Totalmente, bueno, comenta que está totalmente de desacuerdo por lo vertido. De pronto no estuvo desde el inicio de la transmisión para comprender todo lo que mencionábamos, porque comenta que no está en O sea, si yo me concordancia. pongo a cantar ahorita una canción de Shakira, la canción sigue siendo de Shakira, no mía. O sea, me parece que ahí, sí, la interpretación es mía, ¿es cierto? O como, por ejemplo, si yo traduzco una obra de alguien, la traducción es mía, pero la obra sigue perteneciendo al autor. Y por sigue supuesto. siendo, yo puedo hacer una traducción para mí personal y tener mi traducción acá, pero si yo quiero hacer pública esa traducción de esa obra que yo he hecho, obviamente tengo que consultarle al autor. El que yo la haya traducido, la haya interpretado de alguna manera, no le quita al autor sus derechos, bajo ningún concepto. O sea, no sé quién sea la persona, pero claramente no ha estado desde el principio, no, creo que no ha escuchado todo lo que hemos dicho. Claro. El que uno interprete algo, o sea, si yo interpreto una canción de Chabuca Granda ahorita, eso no me hace dueño de la canción de Chabuca Granda, por favor. Claro, o sea, Hace muchos años, cuando todo esto era analógico, muchas veces cuando se decía el tema de la piratería, sobre todo en temas de fonogramas, se decía, pues oye, pero al contrario, yo estoy colaborando para que sea más conocido el artista o sea más conocido el autor. En realidad esta es una decisión propia del autor, ¿no? O sea, tal vez al autor lo que le interese pues es más irse por el lado de explotar él mismo sus obras y obtener réditos que el ser conocido, qué sé yo. O sea, no podemos subrogarnos también en el lugar del creador. Al creador la ley le ha dado derechos. Y la misma ley también ha tratado de encontrar un punto medio entre los titulares y los usuarios. Claro, el tema, como lo dije al principio también, es que hay otras instituciones que han ido fomentando que estas excepciones se adecúen más a los tiempos nuevos, ¿no? A los tiempos digitales. Y estas instituciones son justamente las académicas.
Las académicas lograron que lo que antes no se podía, que era digitalizar sus obras y subir sus obras parciales y subirlas a internet, pues ahora sí se puede hacer. O sea, cualquier colegio, cualquier instituto, cualquier universidad lo puede hacer. Eh, Hay otros tipos de usos que todavía no están pues, reconocidos como usos libres, pero que interpretando lo que tenemos en la legislación puede ser un paso hacia adelante pues, para que se puedan difundir las obras. Pero si no está dentro de las excepciones, y yo creo más bien que le estoy haciendo un favor al autor o al titular del derecho de autor, pues difundiéndolo, pues yo creo que ahí sí no se parte de este punto medio que debe beneficiar a ambas partes. No, y Claro, sobre todo no se parte del respeto a la obra de otro, ¿no? O sea, si tú escribes un correo, como me ha pasado, o me mandas un mensaje y me dices, oye, ¿puedo leer tal cosa? Yo te diré, sí, no, voy a consultar con la editorial a ver qué le parece, ya, bacán, hazlo bajo estas, por favor, te pido que tomes en cuenta estos parámetros o lo que fuere, pero una persona no se puede atribuir el derecho, ¿no es cierto?, de hacer lo que se le ocurra con la obra de otro simplemente porque le parece que le está haciendo un favor. ¿No? Y se agota también, o sea, yo no puedo, yo tengo que dar un paso también, tengo que tratar de comunicarme con el autor o tengo que tratar de comunicarme con la editorial. O sea, si es que yo voy a hacer uso de una obra, yo tengo que dar ese paso de tratar de conectarme con las editoras. Yo he tenido algunas consultas también donde me he hecho, me he conectado, o sea, no es imposible lograr esta conexión, más si se trata pues de autores peruanos, o sea, sí es posible lograr esa conexión. Y tal vez a través de esta conexión yo me olvide de todo lo que se ha dicho porque ya tengo la autorización directa del autor, porque me he conectado. Y lo que dijimos al principio, o sea, es probable que a los autores mismos les interese el que sus obras lleguen al público o de colaborar también, que veo de las preguntas o de los comentarios, pues que se enfocan justamente en una situación como la que estamos viviendo. O sea, no solamente es una tarea del Ministerio de Educación en lograr estas autorizaciones. Si yo tengo la forma de llegar hacia un público, a través de la plataforma que sea, yo tengo también que mandar mínimo un correo electrónico al autor señalándole, ¿estás de acuerdo con que yo realice esta actividad? Porque va a ser destinado a niños que en estos momentos no pueden ir al colegio, porque no tienen acceso a bibliotecas físicas, por la inamovilidad, etcétera. Probablemente les digan que sí, bajo ciertas condiciones, que se levante, que no tenga, que se respete su paternidad, por ejemplo. Pero tengo que agotar, tengo que tratar de comunicarme con el autor. O sea, yo creo que el mayor problema, yo creo que casi ningún autor te va a decir que no en una circunstancia así para una transmisión más o menos reducida, privada, sin fines de lucro, etcétera. Lo que sí da bronca es cuando viene una institución, ¿no es cierto?, grande o un ministerio o una institución enorme y te dice que le des tus derechos gratis porque, en fin, hay plata para todo excepto para pagar derechos, ¿no es cierto? Hay Pero plata para para pagarle a consultoría, Richard Swing no hay y plata cosas para los así, sí hay autores. plata, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando uno tiene todo el derecho de decir que no, ¿cierto? Y ahí Sí, sí a mí me ha dado bronca muchas veces, y lo digo así como de manera completamente abierta, cuando viene una institución que destina montones de fondos a un montón de cosas, pero te dice que para derechos de autor no hay. Y si viene una persona que me dice, tengo un grupo de alumnos a los que no puedo llegar ahorita porque puedo leerles, por favor, lee, ¿no es cierto? O sea, por favor, no lo dejes colgado, ya, lee. En ningún momento jamás se me va a ocurrir, o sea, salvo, no sé, o sea, probablemente vamos a decir que sí por solidaridad, básicamente, ¿no es cierto? Porque entendemos cómo funciona el país, porque sabemos que hay necesidad, porque sabemos, etcétera, ¿no? Lo que todos sabemos. Pero sí me parece importante que quede claro que hay un derecho. Entonces, que por lo menos, por una cuestión de cortesía, uno mande un correo o pregunte o pida por lo menos una conformidad de la persona, que muchas veces no, o sea, yo no soy titular de los derechos de mis libros. Los titulares de los derechos de mis libros son las editoriales, o sea, ni siquiera escribirle al autor en muchos de los casos, sino al editorial realmente, porque yo puedo autorizar de muy buena fe,
Pero generalmente tengo que consultar con la editorial a ver qué opina, porque los dueños de los derechos de autor por contrato son las editoriales, no los autores. Claro, y es importantísimo que quede clara esta parte, porque no es como que nos empecemos a pelear y somos los enemigos los que promovemos la lectura y ahora los autores y el sector editorial. La idea es que trabajemos juntos y que exijamos a los que tenemos que exigir que realmente deberían estar invirtiendo en estas cosas y no nosotros peleándonos por esto, ¿no? Es eso. La idea de este conversatorio era dar a conocer que existen derechos que no se han estado respetando y que hay formas de hacerlo. Y ella nos mencionaba que podemos mencionar el nombre de quienes elaboraron la editorial, incluso hasta dónde se pueden conseguir estos libros, no compartir los PDFs, no permitir la descargas, no dejar nuestras transmisiones en vivo para siempre ahí, porque eso, aunque nosotros directamente sintamos que no afecta porque creemos que no tenemos fines lucrativos, afecta porque el contenido está ahí y otras personas que antes y ahora tienen la capacidad de comprar libros, pues podrían dejar de comprarlos porque los tienen ahí y para qué voy a comprar algo que lo tengo disponible a un segundo haciendo un clic. Entonces tenemos que también ser conscientes, tanto los mediadores de lectura como bibliotecas públicas, de que existen formas, hay medios, ya Micaela ha mencionado, que se puede escribir a las editoriales, a los escritores, para solicitarles un permiso. De pronto decimos, nunca me va a contestar, ok, pero ya habían otras salvedades. Haz un grupo cerrado, no permitas la descarga. Si haces una transmisión, genera un evento que luego tienes que sacarlo de ahí porque no tiene por qué estar circulando. Si por último no tienen ese acceso, pues envías unos audios, WhatsApp te permite borrar los audios. Hay muchas formas de hacerlo, entonces creo que debemos empezar a pensar en conjunto, más no separados, porque esto nos compete a todos, ¿no? Estamos todos del mismo lado, o sea, yo creo que eso es lo importante. Todos queremos que haya más cantidad de lectores, que los libros lleguen, que seamos un país realmente con acceso al libro. O sea, creo que ese es el objetivo de todos, pero los derechos de autor son parte de lo que se necesita para que eso funcione. Sí, Totalmente de bueno, acuerdo. Isabel, yo agradezco mucho tu invitación y la apertura también que han tenido como mediadores, ¿no? De querer Sí, interesarse en este tema y de darle la relevancia que tiene, porque en efecto, todas las iniciativas han sido con las mejores ganas de darle acceso a los niños a la lectura, pero también es importante mirar todas las aristas del problema, como bien lo han mencionado, ¿no? Y claro, eso nos obliga a informarnos más, ¿no? Porque, por ejemplo, para este conversatorio veo que has leído bastante, te has preparado al respecto, te has empapado en la ley, y creo que eso es importante. O sea, las leyes son para todos, y al inicio a mí también me costó meterme a leer esa ley, pero me parece que es necesario que conozcamos las leyes que rigen de alguna forma el sector en el que estamos, ¿no? Y lo otro es que de hecho nos obliga a repensar nuestras prácticas. Y de hecho siempre va a ser algo que quizás nos incomode un poco, ¿no? Porque es como que yo había encontrado esa forma de hacerlo y me parece que estaba funcionando muy bien y de pronto me dicen, oye, no está bien, estás cometiendo infracciones. Pero siempre hay puntos de encuentro. Y creo que ese es el objetivo de este conversatorio, como bien lo mencionaste, ¿no? Hemos mencionado varias ideas de cosas que sí se pueden hacer. Si nosotros también nos ponemos en el lado extremo, también pues pediríamos permiso para todo. Si ustedes se ponen en el lado extremo, dirían, no, como dijeron, es nuestra obra, es nuestra nueva creación, tenemos derecho. Pero no ese es el punto, creo. El punto es ver qué podemos hacer sin afectarnos unos a otros, porque como decíamos, todos somos parte del ecosistema del libro, de la cadena del libro, y todos estamos trabajando por lo mismo que es por la cultura, ¿no? mira, Jorge lo sabe muy bien. Yo he firmado contratos espantosos en algún momento de mi vida. Y entonces lo digo también la importancia de los derechos de autor, porque también que los autores sepan que tienen derechos frente a las editoriales, aunque estemos del mismo lado, y que tienen derechos, ¿no es cierto?, de hacer valer su trabajo frente a... ¿Por qué? Porque si no, ese autor no puede seguir escribiendo tampoco. O sea, porque si no se convierte en una actividad insostenible. Entonces también que los autores aprendan a valorar su trabajo, ¿no es cierto? El hecho de que una editorial te publique no es suficiente pago, o sea, tu trabajo tiene que ser pagado, tiene que ser reconocido. ¿Por qué? No porque te vayas a hacer rico, sino porque es un trabajo.
¿no es cierto? Y tiene que ser sostenible en el tiempo de algún modo. Y es un trabajo que requiere esfuerzo, dedicación, tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, también hay un punto que creo que es que tiene que ver también con nuestro rol como mediadores, o sea, lo digo porque yo también he sido docente y también he hecho labor de mediación. Eh, Creo que si nosotros queremos transmitir el amor por la lectura, el amor por los libros, tenemos también que transmitir el respeto a todos los agentes que están involucrados para que nosotros lleguemos a tener ese libro, ese objeto que tanto amamos y que tanto nos gusta, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también es un tema ético. Porque, por ejemplo, digamos, ya, entonces no comparto libros de autores peruanos porque voy a cometer infracciones y, bueno, no les quiero, ya, a ellos les puedo preguntar. Entonces, para ahorrarme la pregunta, autores del extranjero que nunca se van a enterar de que yo estoy haciendo esto. Ok, pero el detalle es qué mensaje estás transmitiendo, o sea, a nivel ético de amor por la lectura y de respeto a toda esta cadena que hemos mencionado. Particularmente al margen de que si el autor está en la China y jamás se va a enterar de que mi PDF está subido en esta plataforma, pues particularmente yo no lo haría, porque sé todo el trabajo que hay de por medio y porque lo que yo espero es que motivar a la gente para que sí, en algún momento se acerque al libro. ¿Y qué puedo hacer entonces? Si no le puedo preguntar al autor que está en China, puedo hacer la narración, pero no la dejo colgada, jamás voy a escanear el libro, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer la lectura en voz alta, pero que no quede grabada. Hay alternativas, creo que van hacia el respeto, como les decía, del sector en general, al margen de que si el autor se va a enterar o no, porque está cerca o no, o puedo establecer o no comunicación con él, ¿no? Y hay formas, ¿no?, que se aprecian mucho. Ahorita me acabaron de escribir de una editorial japonesa que tiene los derechos de Más te vale más donde, y ellos tienen los derechos, o sea, pueden hacer lo que quieran con ellos y quieren contarlo por el contexto de pandemia en YouTube en japonés. Y aún así, a pesar de que tienen los derechos, me escriben a preguntarme si estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, de verdad se aprecia, ¿no es cierto? Se aprecia como la deferencia de que te digan, oye, ¿te parece bien? Y es la editorial que tiene los derechos, ¿no? Entonces, también creo que hay formas, ¿no es cierto?, en que podemos mantenernos cerca y fortalecer la comunidad que somos, finalmente, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el respeto a la labor que cada uno en su ámbito cumple, ¿no? Los mediadores, los editores, los lectores, los escritores, los ilustradores, los distribuidores, los libreros. Sí, bueno, ahora sí, ya finalizamos. Nos hemos extendido un montón y Pero es algunos han demasiado puesto que larguísimo. este conversatorio debería tener una segunda parte, así que esperemos que salga algo bueno, que podamos crear esa guía, que de pronto hacer una especie de comunicado con las cosas que se han dicho hoy aquí para que les quede claro a las personas que no nos vieron de qué forma se pueden hacer a partir de ahora, compartir y promover la lectura sin afectar los derechos de los autores. Y bueno, quiero agradecerles en nombre mío y en nombre de Valle Colorete por haber aceptado la invitación, por compartir este momento con nosotros, con todos los que nos están viendo, por la disposición, por todo en realidad, porque ha sido maravilloso poder aprender y también generar nuevas opciones, generar nuevas propuestas en torno a lo que estamos viviendo, ¿no? Gracias, Bueno, de verdad, gracias gracias Isabel por la por la invitación. chamba y gracias a todos los que han estado escuchando y muchísimas gracias a todos los mediadores que han tenido de verdad la buena disposición de estar ahí, de preguntar, de consultar y de estar atentos a Sí, esta bueno, conversación. muchas gracias a todos los que nos han podido ver y a todos los que han compartido hoy día esta Sí, transmisión. no, gracias, gracias. 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 Sigan, Gracias. bueno, a nuestra página Valle Colorete y siempre vamos a tener más novedades en torno al libro y la lectura porque a nosotros nos encanta leer. Muchas gracias y buenas noches. Cuídense mucho, por favor.